¿Cómo está el mundo a esta hora de la mañana? 5 de la mañana, 32 minutos. Muy tenso, lastimosamente muy tenso, después de que el presidente de Rusia dijera que la guerra en Ucrania está escalando a nivel global. El líder ruso, Vladimir Putin, responde con un tipo de misil en respuesta también a la decisión de Estados Unidos de permitir a Ucrania que use armas occidentales en este conflicto. Dijo que la guerra en Ucrania está escalando hacia un conflicto global, palabras textuales suyas, después de que Estados Unidos, repito, y no solo Estados Unidos, también Reino Unido, permitieron a Ucrania atacar a Rusia con armas, y dice a Occidente que Moscú podría tomar medidas. Dijo que Rusia había disparado desde entonces un nuevo tipo de misil balístico de alcance medio contra una instalación militar de Ucrania. Y dice además en su intervención que podrían seguir más lanzamientos, y aclaró que se advertía a los civiles ante futuros ataques. Desde ese momento, dice él, y lo vamos a escuchar, como hemos subrayado en repetidas ocasiones, el conflicto regional de Ucrania provocado por Occidente adquirió elementos de carácter global. Escúchenlo. Как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается... Que sigue escalando, claro que sigue escalando. Es un tema que tiene bajo tensión al mundo y de eso no tenemos ninguna duda hasta el momento. En Estados Unidos, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Pam Bondi, la exfiscal de Florida, Pam Bondi, es la nueva secretaria de Justicia de los Estados Unidos. Recuerden que en estos días, ayer, hace 2 días, Matt Gaetz declinó esa designación. Decidió no seguir adelante como secretario de Justicia. Por esa razón, Pam Bondi es, de nuevo, lo decimos, secretaria de Justicia de los Estados Unidos, según decisión que tomó el presidente electo, que asume ya en enero próximo. Las 5:34, nos vamos a Israel. El ambiente que se ha generado, Ángelo, después de que la Corte Penal Internacional tomara la decisión de ordenar la detención de Netanyahu y de su exministro de Defensa. Israel y Estados Unidos no firmaron, no hacen parte de esa corte. Sin embargo, si el señor Netanyahu o su exministro de Defensa pone en pie en alguno de los países que sí firmó ese acuerdo, lo detienen. Y son muy escasos los países que no lo han firmado. Creo que en esta región del mundo, creo que Nicaragua no ha firmado ese pacto. Voy a revisarlo bien. Creo que de esta región es el único, además de Estados Unidos, obviamente ya en la parte de América. Pero ¿cuál es el ambiente? ¿Qué se dice dentro de Israel? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo reaccionó, de hecho, el señor Netanyahu, que dijo que esto es una decisión antisemita? Pero ¿cuál es el ambiente ahí? Joel Álvarez, que es periodista costarricense que reside en Israel precisamente. ¿Cómo está, Joel? Muy buenos días. Buenos días, don Henry, ¿cómo le va? Me alegra mucho saludarlos desde Jerusalén. Bueno, en efecto, este país está, ya desde antes de la guerra estaba bastante polarizado en cuanto a la figura de Netanyahu. Esto hay que decirlo, no es una figura simpática, al menos para la mitad de las personas que aquí residen, de los ciudadanos israelíes. Las protestas, por ejemplo, recientemente ocurrió la destitución del ministro de Seguridad, del ministro de Guerra, el señor Gantz, quien llevaba adelante todo el esfuerzo bélico tanto en Gaza como en Líbano. Y esto suscitó ya de por sí una división en la opinión pública, porque la gente era mayoritariamente favorable a que al trabajo de esta figura. Pero se ve que Netanyahu está ordenando todos los factores políticos para que estén alineados con él. Ahora lo que sigue, obviamente, en la opinión pública es ya
esto digamos que es una gota de agua más en el vaso, pero no, en la opinión interna no tiene una influencia mayor. Obviamente quienes están con él perciben justamente un sesgo antisemita en la decisión de la Corte Penal Internacional, pero no significa que esto tenga una influencia real en la política interna del país. Hay otros aliados en la región, por ejemplo, está el señor Orbán en Europa, quien le ha dicho, no, a mi país sí puede venir, a Hungría puede venir perfectamente, como para demostrar que tiene también aliados que lo apoyan y que no harían valer esta orden. Pero, por ejemplo, lo hemos visto también, Nicolás Maduro, por ejemplo, tiene órdenes de aprehensión y aún así ha tenido facilidad para viajar por otros países porque la ejecución por diferentes factores geopolíticos se vuelve muy complicada a la hora de tener que hacer valer estas órdenes. Entonces, aquí en Israel, la gente que está con Netanyahu, en efecto, perciben un sesgo antisemita en lo que está ocurriendo actualmente en la política internacional. Quienes están en su contra simplemente consideran que es una gota más para avivar, digamos, la percepción que ellos ya tienen negativa de esta figura que está conduciendo el destino del Estado de Israel. Claro, ahora, Joel, lo que sí es cierto es que si esa es la actitud, la reacción, digamos, de Netanyahu ayer, que escuchábamos algunas declaraciones suyas a través de la televisión española principalmente, significa que su acción contra Hamás, los ataques a la zona de Gaza o la guerra tal y como se ha dibujado, va a seguir. Es decir, eso no va a tener ningún cambio, así la Corte pues haya tomado esa decisión. Sabemos que hay negociaciones, lo que se habla de momento es que son bastante positivas, que estarían avanzadas en el frente del Líbano, sobre todo en el Líbano. Se intenta desvincular, porque cuando estaba en vida Hassan Nasrallah, prácticamente él decía, mientras siga la guerra en Gaza, el Líbano, Hezbollah, seguirá haciendo su parte para beligerante en este conflicto. Lo que se está intentando es desvincular ambas realidades, que se pueda poner un alto al fuego en el Líbano, en el frente norte, pero mientras tanto lo que vemos es que el Líbano, por un lado, está atacando con fuerza el norte. Las ciudades de Haifa, Acre y Nahariyah han sido fuertemente atacadas en estos días. Yo normalmente estoy en Haifa, vimos, o sea, la destrucción de una sinagoga por un misil. O sea, Hezbollah no reduce el ritmo y por ende Netanyahu tampoco. No hay signos de que la guerra esté por terminar por ahora. Que nos sorprendan, que las negociaciones realmente llegan a un buen puerto, puede ocurrir, pero mientras eso ocurre, si llega a ser así, el esfuerzo bélico sigue a toda marcha. Claro. ¿Qué tan efectivo, qué tanto asusta el hecho entonces a nivel general de que la Corte Penal Internacional dicte una orden de captura de estas? Quizás la gente recordará en la historia lo que pasó con Slobodan Milosevic. Bueno, él murió, recuérdenlo, en una celda, después de lo que pasó por ese tribunal creado en la ex Yugoslavia. Digamos que es como una referencia en la historia. Hay otros que pues tuvieron que responder por sus crímenes. Pero esto asusta, ¿lo sienten allá dentro de Israel que preocupe? No, porque la posibilidad de hacer valer esa orden en territorio israelí es muy escasa. Entonces, a ver, esto depende mucho de la percepción. Quienes están en contra de Netanyahu y lo consideran una figura autoritaria, obviamente, y quienes consideran también que está, lo han dicho figuras, incluso hasta el Papa ha sugerido que hay acusaciones de genocidio que se tendrían que investigar. Entonces, quienes están en esta línea, obviamente consideran poner a Netanyahu en una línea ética como la de estos personajes que usted nombra. Quienes piensan lo contrario, quienes piensan que él está haciendo una guerra justa, que está defendiendo intereses que hasta ahora no, o sea, no intereses, sino posiciones que hasta ahora había sido muy difícil defender ante un enemigo feroz, bueno, pues consideran que el esfuerzo bélico tiene que seguir. Entonces depende mucho, este es un país muy polarizado y va a depender también, por ejemplo, de la etnia de la persona con quien estemos hablando. No piensa lo mismo un hebreo que un árabe israelí, que también es ciudadano israelí, que también vota, pero que, por ejemplo, no tiene que hacer servicio militar. Hay muchas circunstancias aquí que hacen que no haya una sola opinión o dos, sino muchas opiniones dentro de cada grupo. No piensa lo mismo un cristiano árabe, no piensa lo mismo un musulmán árabe. Aquí hay una variedad muy variopinta que impide que se tenga
claridad en lo que piensa la gente actualmente. Pero miedo, por ejemplo, de que Israel o de que Netanyahu sea percibido negativamente por la opinión internacional, no es algo en lo que la gente piense, porque saben que esta guerra de por sí no es popular a nivel mediático. Finalmente, Joel, y agradeciéndole mucho que nos haya atendido esta comunicación desde Israel. Dentro de Israel, el ambiente, ¿cuál es hoy? ¿Ha bajado la tensión? ¿Sigue siendo muy tensa la situación mientras estos conflictos con Hamas se mantengan en esa región, por ejemplo? ¿Cuál es la situación hoy? Depende. A ver, con Hamas, la verdad es que la guerra en Gaza, obviamente, yo respondo la pregunta sobre Israel, pero en la parte sur, donde estaría la cercanía de Gaza, la situación ha bajado mucho, la tensión, los kibbutz, las zonas cercanas, no tienen tantos ataques como, por ejemplo, hace un año. Pero en el norte la situación es bastante tensa. Hay ataques constantes, misiles lanzados por Hezbollah. Ya Israel, al estar en el sur del Líbano, hace que estos misiles no puedan ser lanzados tan cerca. Entonces deben lanzar misiles más pesados, de mediano, largo alcance, y esto hace que sea más complicado, ¿no? Bueno, pues sí, es que tenía la sensación de que la temperatura de guerra, de conflicto hubiera bajado, porque pues parece que pues el mundo está poniéndole cuidado, y obviamente después de elecciones en Estados Unidos, el triunfo de Trump, como que se desvía un poco la atención, pero el conflicto ahí sigue, como está pasando con Rusia y Ucrania. Esos conflictos están vivos. Lo que pasa es que quizás el foco no está puesto en ese lugar. Sí, exactamente. Sí, hay muchas noticias en el mundo, especialmente después de las elecciones en Estados Unidos, que hacen que la atención se vaya hacia esos puntos. Totalmente. Joel, gracias. Muy amable. Nada, pura vida. Buen día. Joel Álvarez es periodista costarricense que está en Israel en estos momentos. Ya son las 5 de la mañana, 43 minutos. Estamos en Desde